Hola, mi nombre es Dora Valentina Mesa Almentero y en esta exposición voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos y la importancia de las fuentes para el conocimiento histórico? La historia se construye a partir de huellas del pasado, es decir, de todos aquellos rastros que nos permiten conocer cómo vivieron las personas, qué pensaban y cómo se organizaban en otras épocas. A esas huellas las llamamos fuentes históricas y son base de todo conocimiento histórico. Tradicionalmente, el historiador se apoyaba sobre todo en fuentes escritas como documentos, cartas, leyes, diarios, archivos, pero con el pasar del tiempo, las formas de entender la historia cambiaron y también se amplió lo que consideramos una fuente. En esta posición voy a comentar tres lecturas que muestran esa ampliación. Aida Martínez Carreño, que propone mirar más allá de las palabras escritas. Paula Laguarda, que reflexiona sobre el cine como fuente y escritura de la historia. Y Ana Cles Pons, que analiza las fuentes digitales y los desafíos del presente tecnológico. Las fuentes tradicionales. Durante mucho tiempo los historiadores confiaron casi exclusivamente en las fuentes escritas. Eran consideradas las más confiables porque podían conservarse y verificarse como documentos oficiales, correspondencias crónicas, actas o periódicos. Sin embargo, este tipo de fuentes reflejaba solo una parte de la realidad, la de quienes tenían acceso a la escritura, generalmente los grupos con poder político o económico. Por eso, muchas experiencias como la vida cotidiana, el trabajo, la cultura popular o las mujeres quedaban fuera del relato histórico. A partir del siglo XX, los historiadores comenzaron a ampliar la noción de fuente buscando nuevas maneras de escuchar el pasado. Fuentes no escritas con Aida Martínez Carreño. Aida Martínez Carreño, en su texto Más allá de las palabras, propone justamente eso, abrir la mirada del historiador hacia fuentes no escritas. Ella menciona distintos tipos, como objetos materiales, que son herramientas, vestimenta, utensilios, construcciones, restos arqueológicos, imágenes, pintura, fotografía, escultura y grabados, fuentes orales, relatos, canciones, entrevistas o testimonios. Estas fuentes nos permiten reconstruir la vida material y cultura de los grandes protagonistas. Además, muestran aspectos que los documentos escritos no registran, como emociones, costumbres, saberes cotidianos. Martínez Carreño dice que el desafío del historiador es aprender a leer esos otros lenguajes, el lenguaje de los objetos, de las imágenes o de las memorias oral. Por eso, su aporte es fundamental. Gracias a esas fuentes no escritas, la historia se vuelve más inclusiva, plural y cercana a esa experiencia humana. Fuentes audiovisuales. Paula Inés Laguarda. Por su parte, Paula Inés Laguarda en el cine como fuente y escritura de la historia amplia aún más esta idea. Ella plantea que el cine puede ser no solo una fuente, sino también una forma de escribir la historia. El cine nos permite ver cómo una sociedad se representa a sí misma y cómo interpreta su pasado. Cada película refleja tanto el hecho histórico que presenta como las ideas y sensibilidades en el momento que fue filmada. Por ejemplo, una película sobre la dictadura argentina no solo muestra ese pasado, sino también cómo el presente la recuerda o la discute. La Guarda dice que el cine combina imagen, sonido, palabra y emoción y por eso logra transmitir memoria, identidad y conflicto de una forma única. En síntesis, el cine amplia la noción de fuentes históricas porque convierte la imagen y la emoción en el del conocimiento del pasado. Nos recuerda que la historia también se puede mirar, escuchar, sentir o no solo leer. Fuentes digitales, Ana Cles Pons. Finalmente, Ana Cles Pons en su artículo Guardar
como la historia y las fuentes digitales nos lleva al presente. Vivimos en una era donde casi toda la información se produce y circula formando digital. Por eso hoy los historiadores enfrentan un nuevo tipo de fuente, la fuente digital. Pons discute entre dos clases: las fuentes digitalizadas, que son documentos antiguos escaneados o convertidos en formato digital, y las fuentes nacidas digitales como correos electrónicos, blogs, redes sociales o sitios web. Estas fuentes ofrecen enormes ventajas: acceso global, búsqueda rápida, conservación, pero también nuevos desafíos, como garantizar que la información sea auténtica, cómo perseverarla si las tecnologías cambian todo el tiempo, cómo evitar perdernos en la sobreabundancia de datos. Pons advierte que el historiador del siglo XXI debe desarrollar una nueva alfabetización digital, capaz de analizar críticamente esta nueva masa de información. En resumen, las fuentes digitales transforman las formas de investigación, convertir y comunicar la historia. Para concluir, podemos decir que las fuentes históricas son la materia prima de la historia. Sin ellas no podríamos reconstruir ni comprender el pasado, pero hoy sabemos que no existe un único tipo de fuente. A las tradicionales fuentes escritas se suman las materias orales, visuales, audiovisuales y digitales, todas con un enorme valor para el conocimiento histórico. Cada una de las lecturas que trabajamos nos enseña algo distinto. Por ejemplo, Aida Martínez Carreño nos invita a mirar más allá de las palabras y valorar los objetos y las imágenes. La Guarda muestra que el cine también puede narrar y reinterpretar la historia. Pons nos alerta sobre los desafíos y oportunidades del mundo digital. La historia entonces no es estática, cambia junto con sus fuentes, y cuando más diversos sean los testimonios que analizamos, más rica, compleja e inclusiva será nuestra comprensión del pasado. Muchas gracias por escuchar. Espero que esta exposición les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de las fuentes históricas y sobre cada una de ellas, que nos permitan mirar más allá del pasado de una nueva perspectiva. Gracias.